Buenas noches. Qué bueno que podamos seguir estudiando el Antiguo Testamento, una introducción. Y el día de hoy vamos a compartir acerca de la ley. Entonces, cuéntenme las mujeres 5 mandamientos de los que pudieron encontrar que más llamaron su atención. Bueno, yo vi aquí guardar el día de reposo. Ajá. La presencia de Dios prometida, se prometió Moisés que iba con ellos y con el pueblo. ¿Ya? Y no harás dioses de fundición. Ajá. Y aquí veo el reglamento del día de reposo, donde hacemos toda la instrucción de lo que deben hacer y todas esas cosas. Una fuente de bronce especial para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de ingresar al tabernáculo. Bien. Tenían que dar también medio ciclo para el servicio del tabernáculo, eso sí o sí tenía que hacerse. Y también crear un aceite especial para ungir el tabernáculo, los santos y todo lo que estaba ahí. Y guardar el día de reposo, el séptimo también era. Un altar especial para quemar el incienso con madera de acacia y el Muy bien. Hermana Luis. Trabajar. Hermana Mari. Nada. Excelente, tampoco. Además. Me llama la atención de todas esas leyes que tengo aquí como para discutir o mirar. Bueno, me llama mucho la atención que el séptimo es, o sea, que cuando en la palabra se repite algo, no lleva sino a la importancia, ¿verdad? Creo que ustedes lo repitieron, pero sí lo dicen. En cuanto a las leyes de los esclavos, la libertad al séptimo año, el séptimo año había libertad para los esclavos, para devolver la tierra, Como mandamiento. como mandamiento. Hay algo que dice de, digamos, para pecados de muerte, dice, lo quitarás de mi altar para que muera. O sea, como que una persona que no va a poder ir al altar a ofrecer sacrificio o algo así, pero el Señor no le dice échalo fuera o mátalo, sino lo quitarás de mi altar para que muera. Me llama la atención esa expresión, de quitarlo del altar. La excomunicación. La excomunión. O sea, no es que sácalo, porque hay otras leyes que dicen sácalo, no será más de mi pueblo. Otro dice apedréalo para que muera. Pero este dice, o sea, sácalo de mi altar para que muera. O sea, como que si yo no me puedo acercar más al altar, entonces no puedo prestar sacrificio o no puedo llevar sacrificio al altar, aunque lo sacrificaban a los sacerdotes, pero ya no hay acceso para esa persona al altar para que muera. Entonces, no era como la muerte física inmediata, sino era como la muerte espiritual, algo todavía, digamos que más grave. La ley esa de ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, que para nosotros es duro entenderla. La otra ley que es el destete de los animales, ¿no? 7 días, o sea, 7 días el becerrito estaba con su madre y ya después del séptimo era el destete y ya ahí sí se podía determinar hacer con él cualquier cosa, pero era el respetar ese tiempo del destete para los animales, ¿no? Las 3 fiestas anuales, como otra ley que encuentro que es un poquito extraña, no guisarás el cabrito en la leche de la madre, según hebreísmo. Y lo demás es puro día de reposo, el reglamento sobre el reposo. Y ya metiéndome en el capítulo 35 por allá, que lo que veo ahí sobre escoger a esta persona que el Señor ha puesto sobre su espíritu para desarrollar arte y esas cosas es lo que es tipo de lo que es la unción. O sea, para estudiar unción debemos conocer esa parte que nos ayudaría mucho, lo que es la unción, porque esa es el Señor une para esas actividades del arte y especialmente, que era que Eliú, creo que era uno, no,
no me acuerdo los nombres de los principales, pero a todos los que trabajaban en eso, el Señor ponía de su espíritu sobre ellos para esa misión específica. En ese capítulo, no sé si en el de las mujeres, notó cuando está registrado algo así como el Señor dice, hará esto. Y tiene que hacerse como el Señor lo dijo. Sí. ¿Sí? ¿Sí lo registraron acá? Muy bien, entonces, pensando un poco en eso, hay personas que dicen, bueno, pero para ser cristiano uno tiene que dejar esto, y esto, y tiene que hacer un poco de cosas. Es mejor ser judío y cumplir los mandamientos, pero el cumplir los mandamientos involucra hacer todo lo que el Señor dice, porque los mandamientos no solamente son los 10 mandamientos, sino los mandamientos. Es muy interesante que después, cuando se dan las profecías, el Señor mismo dice que Él pondrá su ley en nuestros corazones. Es decir, todo lo que nosotros hacemos ahora en Cristo, lo hacemos porque Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Por eso es que el Nuevo Testamento ya no va a enfatizar tanto en los asuntos de la ley, por decirlo así de una manera, pero sí va a decir, vosotros tenéis la mente de Cristo. Ustedes son el culto racional a Dios. Transformen su mente, renueven su mente por el Espíritu, vivan por el Espíritu, vivan conforme a los deseos del Espíritu o los de la carne. Entonces me parece muy interesante las anotaciones de Evelyn, porque son cosas muy sencillas, como que lávate las manos, y entendemos eso como un mandamiento, y hoy lo entendemos, después de un COVID, lo entendemos como el salvavidas, ¿ya? No queda adelante. Pero ese mandamiento, digamos que no guarda relación con esa parte de lavártela por salubridad, sino para eso era el lavacro era más un espejo, a mirarse a ver cómo estaban del carbón y de lavarse bien y poderse lavar y no porque ya iban a pasar al lugar santo y luego entonces no podían entrar así todo sucio, todo manchado, tenían que entrar limpio. Muy bien, entonces conceptos muy sencillitos de limpieza, de salud, de higiene, por decirlo así. Hay unos más de ser pulcros en cuanto a la manera de vestir, que son tan interesantes que uno se pone a verlos y a mirarlos y uno dice, Dios tiene pensado todas las cosas. El pueblo de Dios, en ese pacto que vimos en ese, ¿cómo le llamamos? En ese pacto de Sinaí que vimos en el capítulo 19, no solamente es que les está diciendo, ustedes van a hacer esto porque yo lo voy a llevar allá, y como que abracadabra, Israel es el más grande, ¡pum! No, lo va llevando y les va enseñando con cositas, con detalles, con todo. Y empieza desde Éxodo prácticamente hasta Deuteronomio, y en Josué también hay unas cositas ahí que son interesantes para entender. Entonces quiero compartirles algo de Christopher Wright, que dice, entendiendo la ley del Antiguo Testamento. Siempre es bueno saber de lo que uno está hablando antes de abrir la boca. Así que antes de empezar a hablar acerca de la ley del Antiguo Testamento, aclaremos lo que queremos decir con esta frase. Cuando Jesús y los judíos antes que él y los que han sucedido desde entonces, repito, cuando Jesús y los judíos antes que él y los que los han sucedido desde entonces se referían a la ley, los profetas y los salmos o los escritos, están hablando de las tres grandes secciones de lo que ahora llamamos Antiguo Testamento en su forma hebrea. Tenemos la ley, los profetas y los escritos. La ley, el Pentateuco, Génesis a Deuteronomio. Los profetas se dividían en primeros profetas,
profetas postreros o segundos profetas. ¿Cuáles eran los primeros? Eran Josué hasta segundo de Reyes, y los postreros desde Isaías hasta Malaquías. Los escritos incluían Salmos, Job, Proverbios, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y los 5 libros de Ruth, Esther, Lamentaciones, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Entonces, ley, profetas y escritos. Cuando ellos hablaban de la ley, se referían a todo eso. Es decir, a todo el Antiguo Testamento. No es simplemente que la ley, ellos lo entendían como que un mandato, una orden. No. Entendían la ley como ley, profetas y escritos. Pero, bueno, no sé si puedo interrumpir ahora o al final hablamos. Al final. En su sentido canónico, la ley se usa como una traducción de la palabra hebrea Torah y se refiere al Pentateuco. Pero esa no es una buena traducción, pues no significa ley, en el sentido moderno de legislación. Más bien quiere decir guía o instrucción. Por supuesto, la Torah incluye narraciones extensas como el libro de Génesis, la mitad del Éxodo, Números y también las leyes, además algunas canciones y poemas, como habla en la ley del Antiguo Testamento, de un capítulo que hay. Por lo general queremos decir aquellas partes de la Torah que lucen como un código de ley, en el sentido de que hoy le damos al término mandamientos, casos legales, jueces y testigos, instrucciones detalladas, castigos legales, etc. Esa clase de material se encuentra mayormente en la segunda mitad de Éxodo, especialmente del 20 al 23, en Levítico y Deuteronomio, de manera especial en los capítulos 12 al 26. A partir de ahora, en estos dos capítulos, 9 y 10 de este libro, concentraremos nuestro estudio en la ley del Antiguo Testamento en este segundo sentido. Cada vez que mencionen la ley del Antiguo Testamento o la ley de Moisés, se estará refiriendo a aquellas partes de la Torah que son ricas en mandamientos e instrucciones. Es importante tomar esas leyes en el contexto de la narración de la Torah en su totalidad, pero nuestro enfoque principal recae sobre aquellas secciones en estos libros que contienen las leyes. La ley del Antiguo Testamento se celebró como el don de Dios. Le invito a que preste atención y escuche a fin de que pueda pensar de una manera un tanto diferente a la usual. Puede resultarle incómodo al comienzo. Lo que busco es que nos mantengamos fieles a la Biblia, a toda la Biblia, no solamente a algunos fragmentos. Si alguien te pregunta ¿qué se supone que los cristianos debemos pensar acerca de la ley del Antiguo Testamento? ¿A dónde va usted en búsqueda de esa respuesta? Y alguien le pregunta, ¿qué deberían pensar los cristianos del Antiguo acerca de la ley? ¿Qué deberíamos Pensar los cristianos acerca de la ley del Antiguo Testamento. ¿A dónde iría para buscar una respuesta, por decirlo así, bíblica? El Salmo 119. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo responderían esa pregunta? ¿Qué es cita bíblica? ¿Qué deberían pensar los cristianos acerca de la ley del Antiguo Testamento? Porque nunca han pensado en la ley. Es que ya tú lo estás diciendo, o sea, yo creo que una de las cosas que de pronto a nosotros nos ha perjudicado mucho son las traducciones. Ajá. Porque traducir Torah, que quiere decir instrucción de Dios, o palabra de Dios, instrucción, o la verdad, o la sana doctrina. Cuando en el Nuevo Testamento Pablo cita sana doctrina, verdad, te está haciendo referencia a Torah. Y si la traducen al griego como nomos y al español como ley, nos daña. Sí, nos daña porque no nos llega la información correcta. ¿Cierto? Entonces, Llega como una ley, no como llega una como ley, y ley es algo que a uno enseguida, pero no nos llega como la instrucción de Dios. Entonces, si yo veo Torah, lo que yo llamo ley, o la Biblia llama como ley en español, la veo como la instrucción de Dios, hombre,
yo creo que yo tengo que ir a qué es lo que Dios quiere que yo haga. O sea, es la instrucción de un Muy padre bien. amoroso a su hijo. Muy Cuando bien. uno manda el hijo a la universidad, le da una serie de instrucciones, Ah. eso es Torah. O sea, yo tengo que pensar de Torah como eso. Cuando uno Entonces, va a Dios, mira que esto, no hagas aquí, cojo con esto, esta gente así, eso es Torah. entonces, cuando, no sé si ustedes alguna vez han escuchado o han dicho la frase, ¿qué es la Biblia? Entonces la respuesta puede ser, la Biblia es como un manual para mí, ¿ya? Es un manual de instrucción. Obviamente la Biblia es más que eso, pero más o menos entendiendo así. Quiero que anoten esta frase. La ley del Antiguo Testamento se celebró como el don de Dios. La ley del Antiguo Testamento se celebró como el don de Dios. Entonces resulta que el pueblo estaba muy alegre y decía, sí, vamos a cumplirle a Dios, vamos a ser la nación más grande, vamos a tener poder, vamos a hacer esto y esto otro. Pero, ajá, ¿y qué tenemos que hacer? Entonces Dios les dice, ¿qué tienen que hacer? ¿Guardar qué? Ustedes búsquenlo allí para ver qué dice. Éxodo 19. Si el pacto es un pacto tipo matrimonial, si el pacto consiste en que Dios, digamos, el acuerdo que Dios propone es que ustedes van a ser mi pueblo, mi único y especial tesoro, y yo para ustedes voy a ser el único Dios, que ese es el pacto. Entonces, si es tipo matrimonial, la ley o la Torah viene a ser los votos matrimoniales. Yo, Isaías, San Gregorio, me comprometo a amarte, bendecirte. ¿Te acuerdas de eso? ¿Lo tienes anotado en alguna parte? Eso es la ley de Dios, esa es la Torah, son los votos de un pacto. En el 19:5. Ahora ustedes me son obedientes del todo, cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Es celebrado como el don de Dios. Lo más probable es que cuando ustedes le pregunten a dónde tiene que pensar el cristiano acerca de la ley del Antiguo Testamento, es buscar en Pablo, en libros como Gálatas, Romanos, donde se dice cosas que a veces no son muy positivas de la ley. Donde dice, por ejemplo, que la ley nos muestra nuestro pecado, nos muestra que todos somos culpables ante Dios, nos conduce a la muerte, no tiene el poder para justificarnos ante Dios. Funcionó como un guardián que mantenía a Israel bajo su ojo vigilante hasta que Cristo vino. Pero ahora, mediante la fe en Cristo, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Algo así podríamos responder normalmente. Quiero dejar en claro, y que no le quede duda, que yo acepto y creo todo lo que el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento. Primero, Pablo estaba inmerso en un conflicto serio con algunos que ponían un énfasis desmedido sobre la ley del Antiguo Testamento, de manera tal que estaban minimizando o malinterpretando lo que había sucedido con la venida del Mesías, Jesús. Y para ellos, guardar la ley de Moisés era una marca importante de pertenencia a la nación que se mantenía en una relación del pacto con Dios, es decir, la nación judía. Si alguno quería ser parte del pueblo del pacto, tenía que obedecer toda la ley de Moisés, hacerse circuncidar, guardar el sabbat, comer solamente alimentos ritualmente puros, entre otras cosas. Esa era la única manera de pertenecer realmente a la gente recta que Dios aceptaría en el día final. Esas personas hacían de la ley una condición para la salvación, la manera de estar en paz con Dios. El apóstol Pablo sostiene, sin embargo, que ese entendimiento de la ley es incorrecto. Razón: la ley no pretendió nunca ser el medio para la salvación.
la salvación siempre fue y todavía lo es un asunto de fe en las promesas de Dios que depositamos ahora en Cristo Jesús. Pablo entonces estaba interpelando a quienes habían distorsionado el concepto de la ley, forzándola a hacer lo que nunca se quiso que fuera. De hecho, una de las cosas que también hace Jesús es reorientar a la gente que está hablando acerca de la ley. Necesitamos escuchar ese argumento a fin de entender algunas de las cartas de Pablo. Tomarla del mejor punto de partida sería la ley tomada en su contexto, el Antiguo Testamento. Lo cual lleva al segundo punto. ¿Qué sucede si en lugar de empezar nuestra comprensión de la ley del Antiguo Testamento con el apóstol Pablo, comenzamos más bien con aquellos quienes les fue dada la ley, con los israelitas, de ese tiempo, no del tiempo de que estaba Jesús, no del tiempo de Pablo, no del tiempo de ahora, los israelitas de ese tiempo? Preguntémosle a algunos de los salmistas por el significado que la ley tenía para ellos. Esto es lo que nos dirá. La ley del Señor es perfecta y funde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos, pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Qué escucha en esas canciones de alabanza? No hay allí ninguna carga legalista terrible. No hay tampoco quejidos ni gemidos bajo un pesado fardo. No hay ansiedad ni culpa, por el contrario. Lo que escuchamos son acciones de gracia por un regalo maravilloso de Dios. Escuchamos y oímos aprecio por algo que es una bendición y una ayuda práctica para la vida. Les oímos valorar la ley de Dios como algo que tiene un alto precio, mucho más valioso que el oro, algo que es dulce, mucho más que la miel. Los israelitas devotos se deleitaban en la ley como un don de la gracia de Dios y como una muestra del amor de Dios que se les había dado por su propio bien. Para ellos la ley era una bendición en sí misma y era el medio por el cual podían continuar disfrutando las bendiciones permanentes de Dios, como está en Deuteronomio 28, 1 al 14. Los israelitas tenían presente que la revelación de la ley a Israel era un privilegio único que no había sido otorgado a ninguna otra nación. Se estimulaban unos a otros a obedecerla, no para ser salvos, sino porque Dios ya los había salvado. Se deleitaban en ella por ser el camino de la vida y el río de la fructificación. ¿Cómo vamos hasta ahí? La ley es para un pueblo que es libre. O sea, el Señor primero liberta a su pueblo de Egipto. O sea, por fe, que creyó en la sangre de un cordero sobre las columnas enteras de su puerta, fue libre y pudo salir. Pero por fe en eso, ese pueblo libre, luego es que el Señor le va a dar la ley, la instrucción, cómo es que debe hacer y cómo va a ser el lineamiento para su vida, para que le vaya bien siempre. Nosotros, hoy se nos dice, fuera, esto no es para nosotros, ¿cierto? Pero nosotros queremos las bendiciones y las declaro, las proclamo y declaro esta bendición y ayuno y no sé qué, mi bendición, mi bendición, mi bendición. Pero ve acá que dice el Señor que es bendición. O sea, ¿cómo voy a tener bendición si no estoy sujeto a la instrucción de Dios? No puedo. Pero entonces creo que declarando, proclamando, que metiéndome 30 días de ayuno y haciendo aquello, recibo la bendición y recibo la bendición. Eso es contrario a las escrituras, pero es muy común ver eso en la iglesia. Sí. Entonces, ¿qué vemos aquí de la ley? Que vemos
aquí que Dios está, por decirlo así, dándonos claridad en cuanto a lo que hemos pensado acerca de la ley. ¿Qué vemos hasta aquí, hasta lo que hemos escuchado de parte de Dios para nosotros entender la ley? ¿Cómo podríamos entender la ley? Algo que me va a nutrir más que un régimen que va a tener, sino un deleite para mí. Verlo de otra perspectiva de no como ver. Que fue dado a su pueblo, no como una carga, sino como eso que dice el pasado, como se resuelve, una especie de tesoro para él. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea salvo, ¿sí? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No temiendo. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17, Pablo nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La ley era el primer bloque fundante de la escritura a la que Pablo se refería. Podemos decir que en esa frase se incluyó la ley, incluso cuando otras personas la estaban usando de manera errónea, poniéndola en el lugar que solo le corresponde a Cristo. Pablo nos dice con toda claridad que la ley proviene del aliento de Dios, inspiración de Dios, y es útil. No habría ningún caso en decir enfáticamente que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, a menos que escribamos como encabezado del capítulo en el libro del Antiguo Testamento, incluyendo la ley: esta escritura es inspirada por Dios y es útil. La ley fue dada o fue recibida como un don de Dios, fue celebrada como un don de Dios. Ahora vamos a ver otra perspectiva, por decirlo así. Y vamos a ir haciendo paradas para ver cómo vamos. 3 usos de la ley. 3 usos de la ley. Primera pregunta, ¿quién la quiere? Los que están ahí en YouTube, que no responden. No, mentira. Primera pregunta, ¿quién la quiere? Hermana Ludi. A ver, mi hermana Ludi. ¿Cómo la ley del Antiguo Testamento se relaciona con su vida? Me repito. ¿Cómo la ley del Antiguo Testamento se relaciona con su vida? Por lo que estamos cuidando de la institución de Dios Ajá. para la esclavitud. Para- La institución para vivir. Muy bien, exacto. Palabra, instrucción para vivir. Alex, ¿es irrelevante la ley del Antiguo Testamento para los cristianos o en cierto sentido
aún tenemos que acatar porciones de ella. Al revés. Es irrelevante la ley del Antiguo Testamento para los cristianos, o en cierto sentido aún tenemos que acatar porciones de ella. Muy bien. Conforme penetra la herejía del antinomianismo, recuerdan la palabra nomo que mencionó el hermano Carlos, que es la palabra en griego para ley. La herejía del anti quiere decir en contra, y nomo, que es aquí para poner la punta, se dice nomianismo. En palabras más sencillas, los anti-ley, la herejía de los anti-ley, antinomianismo, se torna cada vez más urgente la necesidad de responder a esas preguntas. La reforma se fundó en la gracia, no en la ley. No obstante, los reformadores no repudiaron la ley de Dios. Por ejemplo, Juan Calvino escribió lo que se ha llegado a conocer como los 3 usos de la ley, con el fin de mostrar la importancia de la ley para la vida cristiana. Está en la Institución de Juan Calvino, capítulo 2. Bueno, no sé si capítulo o sección. Dice 2.7.6 al 2. Creo que no lo tenemos por acá, pero sería bueno echarle una ojeada. El primer propósito de la ley es ser un espejo. Por una parte, la ley de Dios refleja y muestra la justicia perfecta de Dios. La ley nos dice mucho sobre quién es Dios. Quizá, más importante, la ley ilumina la pecaminosidad humana que tenemos. Agustín escribió: la ley manda para que nosotros, esforzándonos en hacer lo que manda y no pudiendo hacerlo por nuestra fuerza, aprendamos a implorar el favor de la gracia de Dios. Stephanie, de las leyes que escuchaste, ¿cuál ley? Escoge una de esas leyes que escuchaste. Yo la escuché, pero no he estudiado la ley que decía El día de reposo. Okay. Muy bien. El día de reposo. ¿Cómo esa ley del día de reposo refleja y muestra la justicia perfecta de Dios? Si obedecemos el día de reposo, que no trabajamos una semana más para Dios, pero no he leído mucho nada, no sé cómo estudiarlo. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo esa ley refleja o muestra la justicia perfecta de Dios? No sé si estaba excelente después de cómo él trabaja, después está un trabajo como no descansa, que le sirva a él, incluye a él lo que interesa. No sé. No sé. Mi hermana Mari, otra ley de las que dijeron. Escoja una. Porque yo le quería preguntar a ustedes si se acuerdan sobre el día de reposo, porque ellos se cambiaron el día de reposo que era sábado para el domingo. Eso es lo que ellos saben. Tenía esa pregunta. Ajá, o sea, yo estoy con mi esposa. Pero Estoy diciendo que es Nuevo Testamento. ¿cómo esa ley del día de reposo refleja o revela
el carácter, la justicia de Dios. ¿Qué piensas? Beauty, guardarás el día de reposo. ¿Cómo eso que Dios te dice a usted refleja o revela la justicia perfecta de Dios? ¿O usted cree que no revela ni refleja nada? Guardando el día de reposo. Sí, pero ¿qué pasa con eso? O sea, ¿Qué pasa si usted lo guarda? estoy, ¿cómo es que se llama? Obedeciendo lo que Dios me está mandando. Está obedeciendo a Dios. ¿Qué pasa si usted obedece a Dios? Es un mandamiento. O sea, si Dios me está diciendo que guarde el día de reposo y yo lo estoy cumpliendo, estoy obedeciendo a lo que Él me está hablando en su palabra. Ajá. ¿Y qué pasa si usted obedece a Dios? Pero Esa Dios me va a bendecir, Dios va a vivir. Digo que es un mandamiento. Pero yo entiendo, la pregunta es la justicia de Dios. O sea, no es como que yo personal aquí, sino cómo muestra eso la justicia perfecta de Dios. Porque Dios, digamos, lo que determina es la necesidad de que hay un reposo para todos, no solo el hombre. Ajá. Toda la creación reposa. Por ejemplo, la ley de al séptimo año está libre. No hay deudas al séptimo año. ¿Cómo entiende eso uno como justicia de Dios? Esta es la ley para el esclavo. ¿Ah? Digo para el esclavo. Es esa ley. No, y cuando te vendía la finca. Pero que tenía deuda. Claro, porque ahí vemos de que Dios pone esa ley, pongamos caso, porque hay personas que por ejemplo no podrían pagar esa ley. Ajá. ¿Ya? Y al colocar esa deuda, pues ahí quedaban saneadas todas esas deudas. Y eso era un reglamento para ellos y bueno, le ayudaba también a la persona o al pueblo que tenía esa, era como una carga, quitarle esa carga que ellos tenían ya. ¿Ah? Sí, porque cuando se siente condeudado, por frente no se ha La hablado neutralidad de Dios con su misericordia. Sí. Se muestra de nuestra Dios tradición. Mía la tierra en su plenitud. Muy bien. Entonces, vemos ahí en la ley un Dios que es soberano. Que si alguien me debe a mí hace 6 años y ya está llegando el 7 y no me ha pagado, Dios me dice a mí, ya perdona la deuda. Si yo no se la perdono, ¿de quién es el problema? ¿De Alex o de Isaí? Dice ahí, De Isaí. ¿Por qué? porque Dios está dando su voluntad, Y no lo está obedeciendo. no le está obedeciendo. Estoy en contra de Dios, Ah, el dueño de la tierra. Y fácil que Dios me haga a mí así y Él queda sin deuda y yo quedo sin vida. sí, Sí logramos comprender parte de la belleza de la ley. Ahora, si la ley destaca nuestra debilidad, de manera que busquemos la fortaleza que se encuentra en Cristo, en ese caso la ley actúa como un maestro severo que nos lleva a Cristo. ¿Por qué razón? Ustedes han intentado cumplir las leyes colombianas. Y hemos intentado hacer acá Pero a veces Sí, me claro, toca sí, volar ¿no? ese mapa. Si la hemos cumplido, me cuando lo hemos intentado. Muy complicado. Ustedes saben que como iglesia a veces violamos una ley. Y la ley
actúa como un maestro severo que me lleva a Cristo. ¿Por qué razón? Porque llega un punto en el que ya yo no puedo cumplir más la ley. No tengo la capacidad de hacerlo. Pero hay algo que en estos días estamos meditando y que acá no, estoy buscando respuesta en el sentido de que la palabra de Dios es verdad. Ajá. Y en el Antiguo Testamento te dice que la ley no está en los cielos para que diga quién subirá allá y me la baja, o está del otro lado del mar para que diga quién irá hasta allá y me la trae, ni está en las profundidades quién baja y me sube la ley, está en tu corazón, dice el Señor. Y en el Nuevo Testamento también, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 también te dice, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si yo me enfrento con que acá yo no puedo, pero la Biblia me dice que no son gravosos y que eso no está lejos, que está en mi corazón, que está fallando la palabra de Dios o yo. Ah, Entonces las dos será el que está fallando. muy bien. Buen punto de vista. Y si no lo tocamos aquí, me recuerda al final. Entonces, cuidado con interpretar la ley como leyes legales y no como instrucción, como orientación, como este es el camino que yo quiero que camine, que está diciendo Dios. Cuidado con darle una interpretación diferente o contraria a la que la misma Biblia nos la da. Y la ley obviamente para dar al pueblo como ley de un pueblo, de una nación. Y estando dispersos, pues no somos un pueblo unidos y ¿cómo vamos a estar debajo de una ley que es para un pueblo? O sea, es como la ley de Colombia, esa es la ley para Israel, esa es la ley para Israel. Pero ya dispersos todos por todos lados. Exacto. ¿Cómo cumplo yo en Rusia la ley de Colombia? Nada más. Segundo punto, o segundo propósito de la ley. Recuerden que estamos en los tres usos de la ley. Este es de RC Pro. Un segundo propósito de la ley es la restricción del mal. Restricción del mal. La ley de por sí no puede cambiar los corazones humanos. Sin embargo, puede servir para proteger al justo de y del malo, pero hay otra palabra, del injusto. Segundo propósito de la ley, protege al justo del injusto. Mi hermana Abadi, Salmo 1, versículos 5 y 6. No, su ley. Ese mismo suena pero dicho poéticamente. Dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Muy bien. La ley es la restricción del mal. Calvino afirma que el segundo cometido de la ley es que aquellos que nada sienten de lo que es bueno y justo, sino a la fuerza, al oír las terribles amenazas que en ellas se contienen, se repriman, al menos por temor a la pena. Un ejemplo muy claro. Si yo considero que tener relaciones sexuales por fuera de mi matrimonio es algo bien, algo natural, algo normal, pero hay una ley que me está diciendo que si yo hago eso, puedo llegar a ser apedreado. Entonces, ese deseo, ese pensamiento que yo tengo que quizás todo bien,
al ver mi finalidad, entonces me va a decir, me quedo aquí quieto, no hago esto. Te libra de la muerte. Pensando en eso, quiero que piensen un poco en Esteban y quiero que piensen un poco en los apóstoles después de que Cristo ascendió. Cuando Esteban se pone a hablar de Dios y enseña de Cristo, la reacción del pueblo es apedrear. ¿Por qué razón? Para que los que lo están escuchando sepan que si siguen hablando de esa manera, van a terminar allí. Pero hay unas palabras muy impresionantes de Esteban. Él dice, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, algo así dice. Yo lo quiero la bien. Ajá. Lo cual me da a mí a entender algo. Recuérdenos el versículo que leímos, el 6. Dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la conservación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perece. Las últimas palabras de Esteban son como de paz, como de amor, como de algo bueno, algo que no tiene que ver con la injusticia, algo que no tiene que ver con el impío. Y si los que están alrededor de él están escuchando eso, esas últimas palabras, entonces, ¿cómo creen ustedes que afectó la vida de los que le escucharon decir todo lo que había dicho y lo que ahora está diciendo al final de su vida? Siendo que ellos están cumpliendo la ley de Dios, que es apedrear al que quiera apartar el corazón del pueblo de Dios. ¿Cómo creen que afectó eso? A ver, que le El joven Saulo. O les pongo otro ejemplo, el de la mujer adulta. Cuando Jesús le dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y le dicen, ninguno te condena. Yo tampoco, vete y no peques más. Porque esa palabra como que lo ayudó a ver el pecado que ellos tenían, ¿no? ¿Ah? Vale. A ver, diga. Ah, muy bien. Les hace ver que ellos son pecadores. Por eso le da como una grande, de ver que les hace ver que están haciendo mal, que son pecadores y que van a ellos a buscar si ellos también son igual. Pero estaban Pero es que la buscando palabra conforme a la ley. no a él. ¿Quién? Los que llevaron a la adúltera estaban haciendo juicios no conforme a la ley. Muy bien. Estaban pasándose la ley completamente. ¿Y los de Esteban? Ellos aprendieron que a un solo Dios adorará, Ajá. un solo Señor había. Ellos decían que no es. Yo sentía que estaban cumpliendo la ley.
Es más, en la una poquito acerca de eso con el tema de Pablo. ¿Qué dices? ¿Para qué pueda la ley? ¿Para el justo o para el injusto? Para el no estaba ahí. La ley sirve para proteger al justo del injusto. Institución 2.7.10. La ley permite cierto grado de justicia en esta tierra hasta que se lleve a cabo el juicio final. ¿Cuál es el juicio final? Que hacemos allá arriba, viejo, que todos estamos esperando el inicio final, no es eso. Cuando Cristo instaure su reino de justicia. Va a buscar a los que lo siguieron, Muy bien. De una u otra manera, noten que Pero espérate que dice parcialmente, o sea, su justicia parcial. ¿Cómo dice ahí? Porque la ley habíamos leído que es perfecta, la ley es justicia de Dios. Y conforme a esa ley es que Jesús va a juzgar. O sea, ustedes no entiendo cómo se parcial. no. Dice cierto grado de justicia en la tierra. ¿Ya? Usted sabe que estamos siendo gobernados por otras leyes, lo cual de una u otra manera no deja de tener justicia. ¿Ya? Pero no entiendo porque la ley en sí es justa. Sí, la ley sí. Cierta justicia. La ley sí, pero la tierra no. Pero bueno, no es culpa de la ley. Ajá. Estoy diciendo que la ley es como medio. No, aquí el sentido no se lo da a la ley. Aquí el sentido o la culpabilidad lo da es a la injusticia Justicia del hombre. al pecado. Sí. Entonces noten esto. La ley afecta tanto al que la vive como al que no la vive, al justo y al injusto. El que anda en la ley es bienaventurado. El que no anda en la ley llegará a ser sentenciado. Tercer y último propósito: revelar lo que complace a Dios. Y con estos dos ejemplos que les puse, quiero llegar a este otro ejemplo. Hay unas palabras de Jesús. Revelar lo que le complace a Dios. Hay unas palabras de Jesús que dice, cuando Juan lo va a bautizar, que Juan le dice que no. Él le dice, hagámoslo porque así conviene que se cumpla toda justicia, ¿cierto? Hay unas palabras que el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu. Hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Recuerdan lo que leímos aquí acerca de la ley? ¿Cuánto amo tu ley? ¿Cuán dulces son mis palabras? Revelar lo que complace a Dios. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, la ley nos instruye sobre lo que le complace a nuestro Padre, a quien buscamos servir. El cristiano se deleita en la ley, tal como Dios mismo se deleita en ella. Jesús lo puso en estas palabras: si me amas, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esta es la función suprema de la ley: servir como un instrumento para que el pueblo de Dios honre a Dios y glorifique a Dios. Pregunta: ¿honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas es bueno o es malo? ¿Por qué es bueno?
que Él se complace con nosotros guardando. Recuerden este versículo. Mejor es la obediencia que el sacrificio. ¿Obediencia a qué? A la instrucción que me está dando. Sacrificio. Me equivoqué, erré el blanco, fallé, rompí la ley, sacrificio. Pero mejor que el sacrificio es la obediencia. Y el obedecer complace a Dios. Y dice Jesús, el hacer tu voluntad me ha agradado. Al estudiar o meditar en la ley de Dios, asistimos a la escuela de la justicia. Aprendemos lo que le complace a Dios y lo que le ofende. La ley moral de Dios, revelada en la Escritura, siempre nos vincula. Nuestra redención procede de la maldición de la ley de Dios, no de nuestra obediencia a ella. Somos justificados no por causa de nuestra obediencia a la ley, sino para que podamos ser obedientes a la ley de Dios. Amar a Cristo es guardar sus mandamientos. Amar a Dios es obedecer su ley. Dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, yo quedo con mi duda con el día sábado. Porque también eso, si es una ley, o sea, yo lo estoy diciendo guardar, que el sábado es un día de reposo, es un día de reposo. Y si no lo cumplían, pues mataban a la persona. Entonces, ¿por qué lo cambiaban para el día domingo? Eso es lo que yo me pregunto. Si eso es, y yo cuando leo la Biblia, dice, esto equivale al día sábado. Entonces yo digo, ¿por qué si es sábado, porque está para el domingo? Entonces, ahí es donde yo... Es el día séptimo, yo de mi En Génesis 2, el Señor dice que Él santificó el sábado como el reposo. O sea, lo apartó para Él. Veíamos ahorita en Éxodo cuando con Moisés, que antes de darle la ley le está diciendo, cuando le da el maná, le dice, acuérdate del reposo, al séptimo día no vas a salir, no vas a comer, no vas a cocinar ni nada, tienes que coger doble, que son el viernes. Todavía no le había dado la ley. O sea, esa es una ley, digamos, que no hace parte de la ley, aunque sí hace parte de la ley que le da Dios al pueblo a través de Moisés, es una ley de Dios para la humanidad, de la creación, de Adán. En Daniel 7 tenemos nosotros una advertencia. Daniel dice que la cuarta vez que el cuarto imperio mundial te va a cambiar la ley y los tiempos. El cuarto imperio es de Roma. Y Roma nos cambió el tiempo, la ley y todo. Y nosotros más bien buscamos argumentos para defender a Roma antes que ajustarnos a la Escritura. No encuentro yo personalmente en la Biblia un pasaje donde diga Dios, bueno, ahora ya no es el séptimo, es el primero. No lo encuentro. Nosotros argumentamos como hombres que Jesús resucitó el domingo, el primer día, y que los primeros cristianos se reunían el primer día. Pero Jesús resucita el domingo porque era la fiesta de primicia, no porque sea el primer día de semana, por ser el primer día de semana, sino porque era la fiesta de primicia. Entonces Él resucita como primicia el primer día de la semana. Lo que dice Colosenses, el primogénito de la creación. Y los primeros cristianos, bueno, leyendo Hechos de los Apóstoles, que se reunían el primer día de la semana porque el séptimo estaban en la sinagoga escuchando a Moisés. Y el primer día hacían sus reuniones, sus comilonas y todo, porque ya ese día no era reposo y podían trabajar haciendo todas esas cosas. Pero, porque, digamos, yo asumo que si Cristo lo dictó el primer día y asumo que si los cristianos se reunían a hacer sus comidas el primer día, entonces yo asumo que es que la ley cambió. Pero yo asumo, o sea, no lo dice la Escritura, no lo dice el Señor. Yo, por lo menos personalmente, no lo he encontrado en ninguna parte. Pero no sé, esa idea que pueda decir. Sí,
Tanto más o menos la idea. Sí, más o menos ahí, pero o sea, No, sí capté, pero también, o sea, yo digo, pero si Dios lo dejó porque tenía, yo sé que el hombre cambió la ley, o sea, cambió ese día de Dios para el domingo, o sea, esto lo, pero digo, pero, o sea, no, si Dios lo dejó estipulado como un día de reposo ese día sábado, porque, o sea, yo sé que arbitrariamente el hombre hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y no es como Dios da, pero para mí, día de reposo es día de reposo. Hermano, y hay una pregunta que usted que sabe y siente que se está guardando el día sábado como día de reposo, cumpliendo la ley, la que dice la artículo, o dice que no tiene sábado, pero no estamos cumpliendo la ley guardando. Bueno, Porque si eso es la verdad, yo trabajo con saber. no, yo porque le voy a echar mentiras, o sea, Dios no tiene que decir la verdad, y digo la verdad. No guardo el día el sábado porque como el domingo, pues bueno el domingo. Y guarda el domingo. Ajá, vengo a la iglesia, tengo que No, sí, cocinar y no, otra cosa. No, pero, o sea, sí, como todo. No voy a echar mentiras, si me toca llegar a la casa, llego a mi casa, me toca de cocinar, yo cocino. Bueno, aquí está el detalle. Ahí es. Y ahí quería llegar yo. Ajá. No a nivel personal, sino a nivel general. La escritura dice, pondré mi ley en sus corazones. Y Jesús dice, yo soy Señor del día de reposo. Cuando Él dice eso, yo soy Señor del día de reposo, está diciendo, yo soy el dueño de la tierra. Se está poniendo por encima de todo. Y aquí, en ese contexto, lo que está jugando es la autoridad de la ley dentro del pueblo, está diciéndole, Jesús, tú no puedes hacer eso. Pero Jesús le está diciendo, lo puedo hacer porque por encima de ti está la ley. Por encima de la ley estoy yo. Entonces, Él lo puede hacer. Pero ¿Qué cosas podemos hacer nosotros y qué cosas no podemos hacer nosotros? No podemos violar la ley, porque de una u otra manera estamos en contra de Dios. Pero sí podemos entender, de acuerdo al Espíritu que habita en nosotros, qué cosas podemos hacer que agradan a Dios sobre otras que no agradan a Dios. Ejemplo, el billetico que les entregué. Imagínense que ese billete es su sueldo. ¿Qué dice la ley respecto al dinero? Muy bien. ¿Qué más? Dar el diezmo, dar la ofrenda, porque ya de mi sueldo pues tengo que sacarle a Dios el 10% de lo que hemos ganado y también le tengo que dar a Dios porque eso es un mandato, una ley que Dios me está diciendo que tenemos que darle esto a Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Ah, ¿qué más? No, ¿qué dice la ley respecto al dinero que usted obtiene? A cualquier día, porque también se está el primogénito, todo, para ayudar Muy a bien. los O sea que si fue el primero, Perdió bien. Hombre, hay que conseguir, consagrar a Dios, ¿no? Y ayudar a que países necesitados. Pero ahí también Dios nos está dando como una, porque Él dice probar, cuando dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y va a haber sobreabundancia en nuestro hogar, nuestra alacena, todo. Si nosotros le damos lo que a Él le pertenece, ya, el 10%. Entonces ahí también está probando nuestra fe, si nosotros de verdad creemos en eso, por cumplirlo.
¿Qué más dice? Tenemos que leer más la ley. Tenemos que leer más el Antiguo Testamento. Pero es que no había dinero, o sea, era en especie, ¿no? Lo que producía la tierra, sea vegetal, o sea, digamos, no dinero como tal, sino la primicia de los animales, la primicia no, el diezmo de los frutos. Pero nosotros lo que tenemos que sacar son los principios de la ley. O sea, porque si vamos a la ley, por lo menos del diezmo, hay muchos pasajes que te dicen para qué era el diezmo. Primero, en Deuteronomio 12 creo que te dice para que aprendas a temer a Jehová, como el rey, ¿cierto? El dueño de la tierra donde tú estás y tú tienes que pagar tu tributo porque era costumbre de los pueblos. El Señor siempre usa lo cotidiano para enseñar a su pueblo. O sea, no es que Dios dijo, van a darme el diezmo y todo el mundo comenzó a hacer el diezmo en todos los países, no. Todas las naciones tenían su diezmo y toda la gente diezmaba a su rey y Dios dice, yo soy el rey, denme el diezmo. O sea, aprendan a temer a Jehová. Siendo yo soy el rey, con el diezmo, lo que el pueblo tenía que aprender era que Dios era el rey. Por eso le llevo el diezmo al que es mi rey. Pero también dice en Malaquía, ¿sí? Trae todos los diezmos a la cruz y haya alimento en mi casa. Era para alimentar a la viuda, a los huérfanos, a los levitas y a los extranjeros. Entonces había otro propósito de diezmo, había como 3 clases de diezmo. El diezmo anual, el diezmo que se dejaba en los levitas de la región, los diezmos que se llevaban a Jerusalén. Ahora, los diezmos por la ley tenían que recibirlo eran los sacerdotes, los levitas, y había un sitio para eso, no era donde yo quisiera y como yo quisiera. Entonces, si vamos a aplicar la ley como ley, hoy no viajaríamos, porque ni hay sacerdotes, ni estamos en el templo, ni estamos en Jerusalén. Entonces, la ley realmente es para un pueblo libre. Y nosotros realmente no estamos como en libertad, estamos como esclavos. Nosotros estamos esclavos cada uno de su trabajo, de su patrón, de lo que hace, de todas las cosas. O sea, ¿cómo hacemos? Lo que tú decías de que Jesucristo, el Señor del reposo, como que eso le da autoridad de quebrantar la ley. Jesucristo no podía quebrantar la ley porque nos quedamos nosotros, si él quebranta la ley y el sabbat era una ley, él no podía quebrantar el reposo. Si él es Señor del reposo y el reposo ya no es, entonces Jesucristo es Señor de nada porque ya no hay reposo. Entonces, ¿el Señor de qué? Si ya no hay reposo. Entonces ya él dejó de ser Señor porque ya no hay reposo. Y Jesucristo no podía quebrantar la ley. No podía, o sea, entonces, no la quebrantó, mejor dicho. No es que no podía, sino que no la quebrantó. Entonces, él nunca quebrantó la ley esa de reposo, ni la podía cambiar porque él es la ley. Él es la palabra, él es el verbo, entonces no podía transformarse, o sea, cambiarse él mismo, o sea, mutilarse él mismo, no, era imposible, él es la ley. Entonces, digamos que Jesucristo no vino a cambiar nada de la ley, no cambió el reposo como tal. Lo que él hacía en reposo era lo que los judíos tenían, que ellos hacían por sus propias leyes y tradiciones, no por la Torá. Eso es lo que el Señor, por eso le decía hipócrita siempre, porque ellos tenían sus propias leyes, ellos no seguían Torá. Pues Pablo dice que él cumplía la ley, la Torá. Pablo cumplía Torá. Y si leemos Hechos, nosotros vemos a Pablo incluso haciendo votos nazareanos. Eso es ya un nivel. Entonces, Pablo nunca dejó de cumplir la ley. Entonces, a veces le decimos que Pablo enseña que la ley ya no es para nosotros. Es más, estamos malinterpretando la ley, nos caería la palabra que dice Pedro en una de sus cartas. Que Pablo es difícil de entender y que los indoctos lo tuercen. Que lo torcemos cuando de pronto no conocemos la ley. Creo que hay importancia de ir a conocer la ley. Cuando nosotros queremos justificarnos. Si argumentamos a Pablo, muchas cosas de Pablo. Entonces, pero realmente Pablo no dejó de cumplir la ley ni enseñaba eso. Y vemos que la cumplía perfectamente. Entonces, ni vemos a los cristianos dejando de cumplirla. Pero, no sé, se nos enseña eso. No sé.
Bien. Seguimos entonces con el billete. Ya no tenemos 2000. ¿Cuánto tenemos? Depende de cuál sueldo sea. No, pues tampoco Supongamos que es Subió 200, le quedaron 16. supongamos que es el tercer sueldo que le dan a usted para que no sea la primicia. pero es que la primicia no es lo primero que producía el campo. O sea, la primicia era, o sea, tú ves las medidas de la primicia es un puñado, o sea, esa es la primicia, el primer fruto. O sea, no era que no, que la primera cosecha de este año esa es mi primicia, ¿no? No es el billete entero. No es el billete entero, no, porque la primicia no era sino que, hey, este es el primer mango, o sea, llegó mi mango. No, pero tú lo quieres ver en tu corazón ya. No, o sea, como un porque billetico nada más. el corazón es el que te va a dañar. Muy bien. Entonces, noten esto. Jesús dice, le da una fuerte crítica a los maestros de la ley. Supongamos que usted tiene ese billete, ya a usted de ese billete le dan 1000 pesos, porque usted se lo gastó en lo que sea, y de repente vino una necesidad, y entonces se gastó 800 y le quedaron 200, y usted todavía no ha ido al lugar en donde usted da el tiempo, y usted dice, uy, estos son los 200 pesos del tiempo. Te los guarda, te los cuida, los tiene ahí. Pero resulta que llega su papá o su mamá a la casa y le dice, hijo, ¿tú te acuerdas de ese mandamiento que dice que me honres para que te vaya bien en la tierra y se te larga vida en la tierra? Y está pidiéndole que lo honre. Entonces usted dice, uy, pero es que estos 200 son del tiempo, ya no te puedo honrar, no tengo cómo honrar, porque estos son los 200 del tiempo. Jesús, ante eso que ellos hacen, ¿qué les dice? Hipócrita. Invalidar la ley. Invalidar la ley. Sí. Entonces, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es lo primordial? ¿Darle el tiempo a Dios o honrar a su Padre? Primordial es lo primero. Vamos un momentito. Sí, ¿qué es lo que se debe hacer? Mi hermana Mari, ¿qué es lo que se debe hacer? Los dos son mandatorios, ajá, pero lo primero es Dios porque, o sea, para mí, aunque tengo que honrar a mi padre y a mi madre, dice honra a tu padre y a tu madre porque te la ven. Y pero también, o sea, hay que darle, o sea, sacar el tiempo a Dios, como dice Dios, primeramente Dios. Uy, Bueno, analizando porque esa parte que dice que los dos son mandamientos, también dice que, o sea, de lo recibido debo honrar. Entonces, pienso que es honrar a Dios primero. mi hermana Luz, Yo estuve leyendo el texto y me dice que debo honrar a mi padre. mi hermana Val, Lo estoy buscando por acá. Una resta Evelyn diciembre, así es papá y así. Bueno, la verdad es que Dios nos va a suplir para darle primeramente él y dar a nuestro Padre también, hermano. Que es lo que dice la ley. Pero es lo que dice la ley. Eden, Pues yo primero le doy lo de él y yo sé que él me va a ayudar con mi mamá. Una forma Giorgio. Dios también. Dios primeramente.
Canta. ¿Sabes? El primero. Que los hermanos Carlos para copiarme la respuesta. Es que los 800 que me gasté en entrevista eran para mi mamá, así que ya eran solo. Era bien. Bueno, acá. En la ley el mandamiento mayor es la vida, preservar la vida. Hay que ver cuál era el propósito de la ley. Entonces ayudar era para haya alimento en mi casa. Cuando el sábado el Señor le decía, si ven un burro que cae no lo van a sacar porque es sábado. Prima sobre la ley del sábado, prima rescatar ese animal. El diezmo por ley, el diezmo se podía coger para otra cosa. O sea, yo hoy tengo la necesidad de coger el diezmo y yo lo puedo coger. Si me someto a la ley, yo lo puedo coger. La ley lo dice. Lo único es que la ley dice que tengo que pagar la quinta por esa parte, pero yo lo puedo coger por ley. Pues es una necesidad y sobre todo es un tema de la familia, los padres, una necesidad, o sea, prima la vida, ¿no? Prima el bienestar, la vida y eso. Pero también si yo lo quiero coger, lo puedo coger por ley. Solo que yo sé que tengo que pagar mis intereses por eso y eso yo sé la quinta, o sea, un 20%. Cuando se coge la ley más cuando se gasta el dinero más se No Yo tengo. leía un poquito sobre él. Ajá. Dice, pero dice lo que contamina el hombre. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es inferior a Dios, todos aquellos con que pudiera ayudar. Ya no has de honrar a su padre y a su madre, hacia especie y marido el mandamiento de Dios por nuestra tradición. O sea, es un mejor pensar. Es que la tradición es el decir, esto es corbán, o sea, esto es mi diezmo, ya no te puedo ayudar, esa es la tradición. La ley te dice, es que tú debes ayudarlo. Sí. Y es más, cogiéndolo de todas maneras podía ocurrir. Según lo que entendí, primero darle a los papás. La Biblia Es lo que nunca Jesús sobre dice. la ley. Pero no tenía. Pero en ese caso, o sea, ya sea familia Algo que- o una necesidad. No. Solo es la familia, la vida. Ya es el Ese es un tema. mandamiento. No tenés. El mandamiento es honrar a tus padres. El mandamiento es bien. Y Jesús está diciéndole, ustedes no honran a sus padres porque dicen que van a diezmar. Están bien mal. Tienen que honrar a sus padres y tienen que diezmar. ¿Quién se sacrifica? Ni la honra ni el bien. Me sacrifico yo. ¿Ya? Me sacrifico yo. O sea, si entendí bien o si estoy equivocada, o sea, tengo que honrar a mis padres, darle a mis padres lo que les tengo que dar y darle de una vez a Dios el diezmo. Así sea que yo. Es nada. Es Sí, es practicado. Así usted lo entiende, Rafa. Entonces ahora se pone bueno el asunto. Y la pregunta es, ¿guardo yo el día de reposo? ¿Para qué lo guardo? Entonces la pregunta sería, si es el sábado, porque nos reunimos el domingo, ¿no me congrego? Es que ese día no dijo el día era para adorarle a él. Tiene que ver una con otra. ¿Por qué no tiene que ver? Porque yo puedo guardar Ajá. mi séptimo día y me puedo reunir con mis hermanos. el La primer día. fiesta, ¿cierto? La fiesta. Muy bien. Y si quiero me reúno con mis hermanos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. O sea, No violencia. Entonces, miren el asunto.
la ley, la Torá, la instrucción de Dios, no es para que usted se prive de unas cosas que a usted le va a ir mal, que usted dice, ay, yo voy a guardar el sábado, entonces yo no voy a trabajar el sábado, no voy a ganar plata el sábado, no voy a hacer trabajo de lo que sea el sábado porque voy a guardar el sábado. Pero ¿qué es guardar el sábado? Esa ley que Dios ha puesto en mi corazón, que de una u otra manera yo logro captar parte de la idea veterotestamentaria ahora en el Nuevo Testamento. El Espíritu que Dios ha puesto en mí, que yo soy templo del Espíritu de Dios, me está diciendo cómo tú estás guardando el sábado. Pero tengo que poner el guardar el sábado por encima de qué, y tengo que poner el guardar el sábado por debajo de qué. En otras palabras, ¿cómo negocio yo a veces lo que Dios me ha dicho a mí que haga? ¿Lo negocio para complacerlo a Él o lo negocio para complacerme a mí? No se trata a veces del día, no se trata de la cantidad de dinero que gano, no se trata de que mi prójimo sean mis amigos. Se trata de cosas que complacen a Dios. Se trata de cómo yo agrado a Dios. Y por eso es que los salmistas dicen, cuánto amo tu ley. Porque te llevan a vivir de tal manera que todo lo que haces prosperará. Que es rico vivir de esa manera, que todo lo que hagas prospera. Pero para llegar ahí hay que guardar lo que Dios me está diciendo día tras día. Yo le digo, o sea, algo de cómo es de los adventistas, el séptimo día. Y tengo una amiga, o sea, también mi hermana antes fue adventista. Ella guardaba el séptimo día, y ese día, o sea, su día comenzaba el día de reposo desde las 6 de la tarde del día viernes hasta el sábado a las 6 de la tarde. Y ella ese día, o sea, su día sábado era sagrado para ella. Ella, así sea que le fueran a pagar, ella no recibía un peso. Yo le decía, muñeca, tú si eres, ¿tú crees que yo voy a dar una, o sea, bien, que me vayan a pagar y que yo no la voy a agarrar? Ella no cogía un peso, ella, mire, así, ella era tan sagrado su día, el día de reposo para ella se da el sábado, que ella no hacía absolutamente nada y ella se iba para su iglesia y mi hermana le daba el diezmo a Dios. Y yo decía, bueno, mi hermana le da el diezmo a Dios y me quedaba tan sorprendida de ver cómo Dios la bendecía a ella. Porque ella mantenía su casa, sus hijos, su esposo, todo. Me daba a mí, porque ella me daba a mí. Y todas esas cosas, y mi hermana, Dios la tiene bendecida, que mi hermana es testigo. Y mi hermana, pero ya se salió del séptimo día, ahora va a la Trinitaria, ¿verdad? A la que está por allá a la de la Andina. Bueno, ella sí está por ahí. O sea, ya no es adventista, se salió de eso por hace años y ahora ya, no, pero sí, ella está bendecida. Sigue bendecida porque mi hermana le da su tiempo a Dios, pero o sea, yo me veía eso, yo veía todo eso, de que ella veía, y también mi amiga, que también su mamá, ya que Juana, son adventistas del séptimo día, ellos en su casa no ponen ni el televisor, no hacen nada, o sea, ni sus hijos de nada, o sea, es sagrado. Yo digo, Juana, nada, no se van para ninguna parte, no oyen, no ven televisión, no ven nada, ni el teléfono la agarra. Y yo me quedé y digo, Juana, aquí somos adventistas porque la palabra de Dios lo dice y ahí está escrito, ¿no? Que es el día sábado, no es el domingo. Tú no me estás diciendo, mira, ve que aquí dice que es el día sábado.
Entonces, o sea, yo veo eso y yo digo, mira, y de verdad, cuando ellos, o sea, yo pienso que, o no sé si estoy equivocada, pero ellos están cumpliendo con esta ley, con ese mandamiento que Dios está dando. Lo que le han enseñado. Ajá, Pero ahora que guarda el domingo, lo guarda igual como guardaba el sábado, ¿quién? ¿tu hermano? Mi hermana. Sí, porque ya no es adventista, antes guardaba el sábado rigurosamente, entonces ahora ese día el domingo, pero lo guarda rigurosamente como lo guardaba. O sea, Pues, sí. Lo guarda, ella lo guarda porque yo la verdad que ella guarda su día domingo porque ella se va para su iglesia, le inculca a sus hijos y ella, la verdad que Dios la tiene bendecida tanto ella como sus hijos, porque ella para ella es un Dios exaltado. Ella hace la devoción a Belén. Yo, personalmente, yo no hago oficio en mi casa. Así se está cayendo lo que me está cayendo. Yo no hago losa, si me vaya a mi casa los domingos, es un reguero de losa. Mugre, todo el piso, todo si quedó muy pesado, así va a permanecer hasta el lunes. Porque yo le digo a mi esposo, este es el día que Dios nos ha dado para nosotros adorarlo a él. Así que yo me vengo a la iglesia y de todo cuando voy allá, toca ayer que me lleve a alguna parte con él. Aprende, amor. Yo no le hago comida, yo no hago Otra de las comida. El día de descanso. Este día de descanso. Ay, yo te digo que no sabes Bueno, es bueno que tengamos claros los conceptos. Y es más bueno todavía, sin dejar de ser bueno lo anterior, es más bueno todavía ser guiados por Dios. Dios ha puesto su ley en nuestro corazón. Y eso es lo que hay que hacer. Santiago lo pone de esta manera. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. No somos pecadores. Somos hijos de Dios, redimidos por Dios. Y tenemos la ley de Dios en nuestro corazón. Entonces, yo personalmente no guardo el sábado. Pero A ver, pero en lo que me esfuerzo es por descansar, ¿ya? Porque he entendido que el guardar el sábado como el día de descanso es por la necesidad que Dios me ha dado a mí de descansar. Pero ¿cómo aprovecho yo ese descanso? ¿Qué hago yo en ese descanso? Un ejemplo, yo me vengo un miércoles acá y eso para mí es un descanso impresionante. Puedo estar como sea que esté, no sé, yo llego un miércoles aquí al templo y eso para mí es un descanso impresionante. Entonces, cuando Jesús le dice a los que están guardando la ley, los que están incluyendo al pueblo en la ley, ustedes tuercen la ley por la tradición. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. ¿Qué tradiciones tenemos que nos están haciendo apartar de agradar a Dios? Esa es la finalidad de la ley, agradar a Dios. Obedecer a Dios es agradar a Dios. Oramos. Tarea. Y el billete ¿Qué le va a decir? Recuerden honrar a sus padres, recuerden diezmar, recuerden compartir de lo que Dios les ha dado. Tarea. yo antes de terminar, yo tengo un tip. Dios pone su ley en mi corazón. Entonces lo que yo estoy sintiendo de esos hijos porque está en mi corazón y lo engañoso de mi corazón. Pero yo no puedo saber realmente si lo que está en mi corazón es de Dios o no, si yo no lo conozco. O sea, porque es que a nosotros nos da pereza conocerlo. O sea, esto
qué pereza. Entonces, yo siento en mi corazón esto. Eso es de Dios porque Dios me lo puso en el corazón. Ajá. ¿Y a dónde vamos nos estamos estrellando? Yo tengo que ir a las escrituras para saber si lo que yo estoy sintiendo es la voluntad de Dios o no. Si Dios lo dijo o no lo dijo. Porque pudiéramos confundirnos de que yo lo siento en el corazón, pero hay algo más engañoso que el corazón de los Así es. Oye, yo te pregunto, ¿no? Sí se entendió ese concepto, ¿cierto? Sí entendieron bien el detalle. Te pregunto algo sobre la premisa. En la casa, esos palos de papayo que yo siempre ya tan grandes han dado fruto. Esos palos de papayo, cada vez que ellos dan fruto, o sea, para mí el primer fruto es la primicia de los dos, donde yo doy la primicia, aquí la papaya, o sea, yo la llevaba allá cuando estaba en El Salvador, se la llevaba al pastor Vibra, aquí está la primicia. Se acababa esa cosecha y volví a dar otra cosecha, volví a dar otra vez primicia, o sea, o es la primera o seguía. Porque a veces Eduardo me decía, mujer, pero si ya tuviste la primicia, o sea, que si tú tienes otro hijo, ya eso también es primicia. Yo le decía, pero es que si la primicia del palo está dando otra vez, está volviendo a parir, y yo tengo que dar. Entonces Hay un solo primogénito, de ajá. decir, pero hay un primer fruto de la de la cosecha. cosecha. Por eso yo el primer fruto, o sea, el palo valía el primer fruto. De los dos palos, ¿verdad? Bueno, ese y eso lo llevaba, se acababa ese fruto, o sea, esa cosecha. Volví y daba otra cosecha, yo decía, esta es otra primicia. Entonces, no sé si estoy errada o ya no tenía que dar mano, no sé. Mira, hay una parte de la ley que dice que llevarás las primeras masas al sacerdote para que repose la bendición en tu casa. Mira la bendición. O sea, de la masa que tú estás haciendo, la primera masa llévale al sacerdote para que repose la bendición en tu casa. ¿Cómo así? Cada vez Ahora, que la primicia es el primer fruto de cada cosecha. más de 10 veces, 10 veces. Eso es lo que yo decía. Ahora, la ley también te dice a ti qué vas a hacer con los árboles, porque los primeros frutos ni son primicias ni son nada, los primeros frutos son del Señor. Hay un tiempo que es la circuncisión de ese árbol, otro tiempo que es el tiempo, o sea, como del Señor, y luego hay otra cosecha que es la cosecha de la que ya nosotros podemos hacer uso. O sea, eso también está en la ley. Y después usted tiene que dejar el fruto ahí. Y el año de jubileo también. No. Hermano, pero también había una ley de ciertas ceremonias que ya hoy no se están efectuando. Los invito a el 16 de agosto, creo. Vamos a hablar acerca del posmodernismo con los jóvenes. Entonces, si quieren conocer un poquito más de algunos temas, estaremos hablando de eso. Tarea. Vamos a tener 14 días sin ver aquí. Ya pasamos por Dios, pasamos por los patriarcas, pasamos por el Éxodo, pasamos por la ley, vamos a entrar en la tierra prometida. Tarea: leer Deuteronomio. ¿Cuántos capítulos tiene? No. 50. 34. Más pero. Bueno, una pregunta, a mí no me quedó claro lo del día de reposo, pastor. ¿Me quiere explicarme bien? No le quedó claro el día de reposo. No, porque usted me dice que usted cuando viene aquí a la iglesia se siente como si fuera su El reposo. día de reposo. Ajá, pero cuando usted viene aquí a la iglesia a predicar o solamente visitar, no sé. Bueno, cuando yo enseño en la iglesia, el domingo, ¿usted cree que eso es trabajo o usted cree que ese es mi día de reposo? No, pues es su día de reposo. Es tu día de reposo. Los sacerdotes que hacían en el templo. Pero usted está ahí glorificando a Dios Ajá. en lo que usted está haciendo, igual como lo que vamos a hacer nosotros, estamos sentados ahí escuchando la palabra de Dios. Entonces,
lo que yo entiendo desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es cuál es mi actitud en relación al día de reposo y en relación a todo, no a todo, en relación a Dios. ¿Yo agrado a Dios o yo digo el sábado yo no hago nada porque es mi día de reposo? No sé, porque él habla ahí de que si el animal cae en el pozo y lo que estaba diciendo mi hermano, que la prioridad es la vida, de que así sea el día de reposo, tiene que sacarlo de ahí. Entonces lo que yo les decía es que yo personalmente no guardo el día de reposo como un día de reposo, pero yo sí descanso porque entiendo el asunto de descansar. Yo descanso, entonces nosotros tenemos que descansar. Y es una bendición para el que vive, no para el que no. O sea, estamos esclavizados, queramos o no queramos, estamos siendo esclavos del sistema que no nos permite, en cierto modo, agradar a Dios como el doctor de Dios nos está pidiendo. Entonces por eso le puse el ejemplo de los que orientaban al pueblo a guardar la ley, porque tenemos que cuidarnos nosotros de caer en ese error, de que la tradición está por encima de agradar a Dios. Es al revés. Yo agrado a Dios por encima de la tradición. Un ejemplo muy claro. Si Dios me dice que yo debo alabarlo con todo lo que yo soy, entonces yo llego a este lugar y la tradición puede ser muy bautista, muy lo que sea, pero lo que hay en mi corazón me lleva a hacer de todo. De todo, obviamente, que agrade a Dios. ¿Ya? Entonces, son detalles que uno debe, por eso les dije, día tras día, Dios está poniendo su ley en mi corazón y me está guiando a vivir en la vida. Como decía el hermano Carlos, no es que en mi corazón yo siento hacer esto, no, es que Dios me está guiando a hacer esto. ¿Y cómo sé que es la guía de Dios? Bueno, ahí está el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, están sus hermanos que lo corrigen, que lo orientan, que lo... ¿Ya? Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces, Pero mira, los sacerdotes del séptimo día tienen que ministrar en el culto. El séptimo día había sacrificio. son cuestiones ahí complejas, pero lo que les puedo decir es que agrademos a Dios, ¿ya? Por encima de cualquier tradición. Todo. ¿Cuántos capítulos? Tiene 34. 34. Okay. El 28 hasta Josué. O sea, hasta todo Josué. Todo eso. Sí, todo Josué. O sea, usted va a leer un capítulo por día. Facilito. O dos, lean dos para que no se vayan a... Josué creo que tiene 18. 2 capítulos por día. Ay, sí. Sí, tiene 18. Tiene 24. 20. Bueno, me toca leer 2 capítulos por día. ¿Qué van a hacer en esa lectura? Van a anotar, primero, cómo se revela Dios. Entonces usted lo puede hacer capítulo por capítulo. Entonces usted lee hoy el 28. ¿Cómo se revela Dios? Bueno, Dios se revela como un Dios que bendice. Capítulo 28. No vaya a ser una cosa más larga. Si usted quiere, hágala, pero si... Bueno, ya se te queda ahí. Deuteronomio hasta todo Josué. Entonces, usted se va a encontrar con una historia en Josué, que Josué va a entrar a la tierra. Entonces, ¿cómo ve a Dios allí? Yo veo a Dios como un Dios que da estrategia y sabiduría para entrar en la tierra. Ya, hasta ahí. Ya. Si usted quiere hacer algo más profundo, pues hágalo. Eso es para enriquecerse usted.
Pero la idea es que no lo deje de hacer. ¿Ya? O sea, que lo haga. No deje como que una lectura y ya, leí, no. Anote algo, así sea lo que sea, pero anote algo. 20, casi 30 capítulos más o menos. 31 capítulos. Ok, entonces 2 por día para poder terminar. De Deuteronomio 28 a Josué 24. Tenemos que leer Deuteronomio 28 hasta todo Josué 28. Si tienen dudas, también anótenla. En este capítulo tengo esta duda, la anotan allí. Y compartimos la otra clase. Entonces la otra clase va a ser de la salida del desierto y la entrada a la tierra prometida. ¿Correcto? ¿Y la clase cuándo pasa? ¿Qué va para Congreso? Sí, señor. Hermano, ¿de qué va para Congreso? ¿Qué va para Congreso? Bueno, ahí cuadramos. Déjalo así. Ahora sí. Y el tema, Dios te doy gracias porque gracias porque tu palabra me guía en esta vida. Gracias por ese regalo tan maravilloso de tu ley, las instrucciones que le diste a tu pueblo y que hoy están en nuestros corazones. Gracias porque en esta vida no hay nada mejor que obedecerte a ti, que agradarte a ti, que honrarte a ti. Y por el sacrificio que Cristo hizo, hoy podemos honrarte a ti. Porque antes estábamos apartados de ti, de tu verdad, de tu ley, separados de ti. Pero gracias por redimirnos, por hacernos nueva criatura. Porque hoy en día podemos amarte, deleitarnos en ti. Padre, permite que esas cosas que a veces son confusas, que a veces no tenemos claridad, que sean reveladas a nuestro espíritu y que podamos, Señor, vivir esta vida agradándote a ti. Señor, permite que con nuestras vidas otros vean quién eres tú, Señor, y que puedan conocerte a ti. Padre, guárdanos de invalidar la ley por nuestros propios conocimientos, por nuestros propios beneficios. Guárdanos, Señor, de incumplir tu palabra, de fallarte a ti, por querer agradar a otros. Guárdanos. Señor, y te pedimos que cada día podamos escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay salvación, porque ellas es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Es tan útil que nos prepara para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a no dejar de leer tu palabra. Y ayúdanos cada día a buscarte. Ayúdanos, Señor, a honrarte con todo lo que hacemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos ahora que vamos a nuestras casas, líbranos de todo mal, de todo peligro, y que tu palabra se cumpla en nuestra vida. En la medida que nos deleitemos en tu ley, tú bendigas nuestro caminar. Que tú hagas, Señor, de nuestras vidas, así como dice tu palabra en el Salmo 1, que todo lo que hagamos prospere. Pero que nunca, Señor, nos olvidemos de que eres tú quien hace lo que tienes que hacer. Nosotros simplemente somos tus hijos, tus siervos, quienes nos agradamos y nos deleitamos. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos. Gracias por su familia. Bendíceles y añade cada día el conocimiento tuyo a nuestra mente.
Transforma cada día nuestro entendimiento por tu palabra. Transforma cada día nuestro corazón con tu verdad. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Anuncio. Para mañana ya no me echa 4.000. Quien desee, se compra. Si no compre, lo regalan a mí. Compre. Total,